Primer año de gobierno, Milei rompió las posibilidades de que Argentina se desarrollara. La macro la ordenó haciéndole pagar el ajuste a los jubilados, el fraude de su campaña electoral. Porque el tipo mintió. Le dijo a la gente que la casta iba a pagar el ajuste y el ajuste no lo pagó la casta. Bajó levemente la inflación, pero estamos en un nivel más alto de pobreza. Si lo mirás en términos de la caída de los ingresos de la gente, nunca antes habían caído entre 10 y 20 puntos. Bien. En 6 meses los ingresos de la población. Recién ahora empieza a haber un registro de cómo estás en términos de poder adquisitivo, que estás peor además. Esto sí hay que decirlo. Están peor, la mayoría, todos diría, excepto un porcentaje muy menor, está peor en términos de poder adquisitivo. Privatizar, no, honestamente, no hay mucho para privatizar. Tampoco pudo. Déjame hacerle un gesto a mis compañeros de Unión por la Patria. No, 41 empresas mandaron a vender y la Cámara de Diputados, el peronismo de la Cámara de Diputados, Sí. bueno, el resto dijo, che, pará, esto es una locura. No, terminaron bien. yendo muchas menos, se aprobaron 5 para privatizar. Aprovecho el espacio para decirlo. Creo que el peronismo se tiene que poner a trabajar. ¿En cuáles son los lugares en donde vamos a tener que construir de nuevo o hacer de nuevo la Argentina? Esto es Milei. 12 regalos al poder económico. Creo que es muy fácil de la caracterización política y económica en este primer año. Es doctora en Desarrollo Económico y tiene una maestría en Economía, directora e investigadora del Centro de Estudio CEPA. Además es docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Avellaneda, entre otras. Y sobre todas las cosas, desde el año 2023 es diputada nacional de la oposición, la actual oposición, Unión por la Patria, Julia Estrada. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. La única oposición. ¿Eh? La única oposición. La única que tiene el gobierno de Milei. La única oposición Porque real. los otros son opositores, pero aliados. Exactamente. Al final del día son aliados. Los únicos opositores que le han votado en contra. Los únicos opositores que consecuentemente votamos en contra. Votaron en contra del programa de Javier Milei. Básicamente en CEPA, además de tu trabajo de legislador, obviamente son dos trabajos que dialogan entre sí, se ocupan de hacer estudios sobre la economía y demás. Bueno, Milei acaba de cumplir, en el día de hoy está cumpliendo, esto se va a publicar en estos días, acaba de cumplir un año, hizo campaña con una motosierra, diciendo que la justicia social era una aberración, y bueno, y de alguna manera cumplió su promesa de campaña porque ha hecho un ajuste muy feroz, muy eficaz, en los términos de él claramente, y muy veloz, ¿no? Sí. El detalle de la velocidad a la hora de hacer el ajuste. Lo hizo rápido y fundamentalmente en los primeros meses. Sí. ¿No? En enero, febrero y marzo. Después el ajuste siguió, pero lo hizo fundamentalmente en esos meses. ¿Qué evaluación haces del año de Milei? Milei ya no es una incertidumbre, sino es una certeza, ya no es un interrogante. Ya no es, Milei va a ganar, pero no va a poder hacer o no va a hacer lo que dijo que había prometido. Primer año de gobierno, Milei vendió al conjunto de la sociedad ordenamiento de la macro. De hecho, su bandera es ordené la macro. Lo primero que hay que plantear sobre eso son 3 interrogantes. ¿A qué costo? Si de verdad la ordenó. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, si es sustentable. ¿No? ¿A qué costo la ordenó? ¿Es sustentable? Ahora te respondo eso. Eso por el lado de la macro. Luego, en el mismo momento, un tremendo proceso de destrucción del aparato productivo. Científico-tecnológico. Rompió las posibilidades de que Argentina se desarrollara. Y en tercer lugar, un golpe fenomenal a los ingresos del conjunto de la población, yendo estrictamente a la cuestión salarial, de ingresos y al aumento de la pobreza, ¿no? Aumentó la pobreza, ahora le va a dar un poquito más estacionado eso, más abajo porque bajó levemente la inflación, pero estamos en un nivel más alto de pobreza. Vamos a lo primero. La macro la ordenó haciéndole pagar el ajuste a los jubilados, 30%,
En segundo lugar, con aumento de subsidios, tarifas. En tercer lugar, con destrucción o corte de la obra pública. En tercer lugar, con pago del ajuste a las universidades nacionales. Y en cuarto lugar, a las provincias, las cajas provinciales. Esa parte es el fraude de su campaña electoral. Porque el tipo mintió. Le dijo a la gente que la casta iba a pagar el ajuste y el ajuste no lo pagó la casta. Y estoy segura que se lo preguntás a la gente de a pie, porque lo hago, porque hablo permanentemente, y te validan que no fue la casta la que pagó el ajuste. Así que primero se corrobora la mentira en términos electorales. Hoy veía una nota de La Nación, del diario La Nación, que acá en Argentina en general es muy oficialista, en donde dice que esa fue una de las mentiras de campaña. Luego, ojo con este ordenamiento, porque la macro tiene distintas facetas. Está claro que al superávit fiscal lo logró con este costo, ¿no? Hizo trampa, ¿no? Porque la idea era hacer superávit fiscal o bajar la inflación sin romper o sin generar daño social. Obliga, todos sabemos que los principales gastos del Estado tenían que ver fundamentalmente con el gasto previsional y el gasto de los subsidios de los servicios públicos, ¿no? Bueno, pero nobleza obliga. O sea, cualquier persona medianamente... Tenés que decir eso en campaña. Está bien. Yo voy a tener que hacer, digo, si uno es coherente con que esos son los números, efectivamente, más del 60% del gasto es previsional. Vos tenés que decir, miren... También es cierto que él dijo, voy a hacer un ajuste, ¿no? Voy a ser el presidente del ajuste, ¿no? Pero no dijo que las jubilaciones, incluso cuando tiene el debate con Massa, Massa lo corre con los subsidios y él retruca que los subsidios no van a ser el foco del recorte. Bien. Pero más allá de eso, está claro, en Argentina cualquier persona que pase enfrente de la Facultad de Ciencias Económicas... A mi modo de ver, quizás no es lo más cuestionable el contrato electoral de Milei, ¿no? Básicamente tenemos que recordar... Yo entiendo la letra fina y demás. Yo creo que la gente... Está bien. No votó sabiendo que la iban a ajustar a ellos mismos. O sea, creo que hay deliberadamente una ruptura del contrato electoral. Ahora, ¿la ordenó? ¿Qué cosas ordenó? Tiene superávit fiscal y resolvió los pasivos monetarios del Banco Central, ¿no? Esto a un año, 10 de diciembre de 2024, está mejor el Banco Central que el 10 de diciembre del 2023. Con algunos asteriscos, los pasivos monetarios o remunerados del Banco Central pasaron al Tesoro. Y hoy en día es lo que se llama deuda, que acá son letras capitalizables, debajo de la línea. Es decir, no se computan dentro del superávit financiero, que es lo que Milei va a mirar. O sea, si le da positivo después de los ingresos menos los gastos y el pago de tarjeta de crédito en una familia, si te da positivo, bueno, no entra dentro del pago de tarjeta de crédito de las letras capitalizables porque se van acumulando como deuda por debajo de la línea en el esquema ahorro-inversión de economía. Entonces ahí tiene una deuda por abajo de la alfombra. Resolvió lo del central, pero se lo pasó al Tesoro, que es básicamente todos nosotros. Igual, si le ponemos buena fe, lo monetario y lo fiscal lo tiene abordado. ¿Cuál es la tercera pata? Lo cambiario, o la parte de los dólares, en donde evitó una crisis cambiaria gracias al blanqueo. Esto también hay que decirlo, le salió bien a Caputo la medida de traer dólares, 20.000 millones de dólares le declararon. Evitó que en julio-agosto el dólar se le disparara, estaba perdiendo reservas permanentemente de manera diaria, tiene un ingreso de dólares y eso lo está sosteniendo. Es decir, está sosteniendo un dólar súper apreciado con ingreso de dólares, ahora por obligaciones negociables de las empresas, o sea, deuda privada, y te puedo agregar liquidación de cosecha y carry trade. Ahora, tiene 6.000 millones de dólares de reservas negativas. Y si le descontamos los pagos de enero... Hay un detalle importante, es el saldo exportable energético, ¿no? También hay un beneficio ahí estratégico. Ahora llego ahí, esa es la buena que tiene. Pero en principio tiene 6.000 millones de dólares de reservas netas negativas, lo cual le impiden a Caputo levantar el cepo. Digo, a un año uno de los balances que uno puede decir es no dolarizó, otro, si querés, fraude. Hasta podemos decir que pesificó, ¿no? En un punto, sí, claro. El peso, increíblemente, el peso fue la moneda que más se revaluó en el mundo en el año calendario, ¿no? Fue la estrategia del fortalecimiento del peso, que podemos decir que era la estrategia tradicional, que también Macri había apostado a eso, pero además tampoco levantó el cepo o el control cambiario, cosa que el Poder Económico se lo viene reclamando. El cepo, entendiendo el cepo, la disposición total para dólar de ahorro o para que una multinacional gire de dividendos al exterior con absoluta libertad, creo que la perspectiva en el corto plazo es ausente para cualquier tipo de gobierno. Levantar el cepo. Es que no puede, en principio no puede si vos tenés reservas netas negativas. Acá uno al final del día los gobiernos, son pragmáticos, ¿no? Sí, eso es política también, ¿no? Yo creo que Caputo
Caputo, exministro de Macri, pero en realidad exsecretario, ministro de Finanzas y después expresidente del Banco Central, aprendió de la experiencia. Yo creo que aprendió, porque lo primero que hizo fue lo contrario a lo que hicieron Pratgay y Sturzenegger. Cuando le reclaman eso a Milei le dice, nosotros no somos libertarados. Bueno, eso nos da, De nos alguna da manera, bastante la razón. Cuando le dicen, bueno, claramente, bueno, de hecho él interviene, ¿no? Nos da bastante la razón en lo que hemos planteado. Digo, le da razón a Cristina, que la veo acá en imagen, cuando en varios documentos le dice, bueno, evidentemente el control cambiario lo necesitas para comprar dólares. Compraron 18.000 millones de dólares en el primer semestre, gracias. ¿Qué es el control cambiario? Significa en Argentina que no puede una empresa, sobre todo una empresa, también una persona, pero las que te generan mayor cantidad de salida de dólares son las empresas con atesoramiento, no puede ir y libremente atesorar, sino que tiene un límite. En este caso las empresas no pueden y las personas hasta 200. $200. Hasta, sí, $200. Por mes. No $2.000 como tenía Cristina en el 2015, digo. Incluso hubo controles cambiarios un poco más laxos. Pero yendo a eso, el frente externo no está resuelto y me ha tocado como diputada protagonizar algunas de las discusiones sobre la estrategia de Caputo de postergación de pago de deuda. Sacaron un DNU, o sea, pasaron por arriba del Congreso, un decreto 846, para evitar la ley de administración financiera y poder ofrecer un canje, un acuerdo con acreedores privados para no pagar y postergar vencimientos, por ende ofrecerles más plata o más cupones. En principio en enero lo van a pagar, pero es la estrategia que ellos necesitan para que las reservas netas no les caigan más. Creemos que las reservas pueden caer a menos 9.000 millones de dólares negativo. Lo digo porque terminaron muy mal las reservas netas en la etapa anterior, menos 11.000 millones. Nosotros siempre... La etapa anterior es el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Frente de Todos. De hecho, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato, le reclamaban eso. Nosotros siempre lo publicamos. Yo tengo publicado en mi Twitter el gráfico de cepa, menos 11. Digo, no hay nada que esconder. Efectivamente, hay una sequía de menos 20.000 millones y la cosa fue muy difícil. Hay algunos datos, ¿no? Porque ¿no? Los jugadores se mueven de alguna manera. Hay unos datos, se espera una cosecha muy importante para el año que viene, entre 120 y 140 millones de toneladas. Hay que ver cómo van a estar los precios, ¿no? Si los precios se mantienen estables o no. Y hay un detalle que me gustaría que profundices, y después me gustaría ir hacia lo social y medir el ajuste y demás, Julia, que es el detalle de la cuestión energética. La Argentina pasó de ser un país que tenía la restricción monetaria, cambiaria, externa, básicamente porque necesitaba los dólares para comprar energía, ¿no? Para comprar gas y para comprar petróleo, porque es un país que no se autoabastece eso, a pasar a ser un exportador neto. Total. No solo eso, sino que la perspectiva, estoy leyendo y escuchando mucho sobre el tema, es que la Argentina pueda llegar a sumar de acá al 2030 5.000 millones de dólares por año, agregarle según los precios, puede cambiar, ¿no? Porque el precio del petróleo puede variar, 5.000 palos por año de exportación neta. O sea, eso es muy importante lo que vos decís. Argentina puede transformarse... Es fundamental. Es casi una pampa húmeda más. Sí, quiero detenerme en eso. Primero, para descartar el primer factor, hubo sequía el año pasado, 2024 no, fue muy bueno, digo, mucho mejor, y el año que viene también va a tener buena liquidación de dólares, por ende no va a tener los problemas que tuvo el Frente de Todos en 2023. Y además tiene el resultado de las decisiones de la estatización de YPF y de que Vaca Muerta funcione y de que se hiciera un gasoducto, decisiones que no pudo ver sus frutos ni Cristina, ni Macri, ni Alberto. Digo, ninguno de los tres. Podemos decir que Alberto ya empezó a tener una reducción de las importaciones, pero con la guerra Rusia-Ucrania... Tardó un poquito en hacer el gasoducto. Tardó en hacer el gasoducto, además. Un poquito, ¿no? Recién ahora se ven esos resultados. Pero además con la guerra Rusia-Ucrania se le dio vuelta porque el precio de la energía se fue a la miércoles y ahí incluso Argentina fue importador neto de energía. Pero Milei va a tener... Ya llevan los primeros 10 meses 4.600 millones de dólares positivos. Cristina tuvo 4.500 millones de dólares negativo. O sea, es casi el anverso del escenario que le tocó a un gobierno versus a otro. Y va a seguir aumentando. Esa proyección que vos mencionás es el Banco Central, el que proyectó. Hay que ver si se cumple así, pero va proyectando un aumento con gasoducto, pero además con alguna otra construcción con infraestructura más fuerte. Argentina puede ser una potencia energética como mínimo regional. Yo creo que lo va a hacer. Como mínimo regional. Y ahí está la tragedia. La tragedia argentina, que es la imposibilidad de usar
esta segunda bala de plata, porque la primera fue la de Néstor, post salida del 2001, devaluación fuerte, precios de commodities al alza, dijo, esta oportunidad única, a Marruecos en el Banco Central, cancelo deuda, soberanía, chau, fue y lo hizo. Y ahora tenemos la segunda oportunidad de hacer eso con un escenario, si querés, similar en términos de nivel de endeudamiento y posibilidades de obtención de dólares, y te armaron el RIGI. Te armaron el esquema para que esos dólares nunca vayan al Banco Central y se puedan liquidar al 100% en el exterior, es decir, que no tengan que pasar por el mercado único y libre de cambios. Por eso el RIGI es tan problemático, ¿no? Y te armaron además todo un esquema de regulatorio para que incluso los precios locales de la generación energética, una generación energética que se hace con combustible local, que tiene una base hidrocarburífera en 80%, estén atados al dólar. O sea que ni siquiera te sirve vaca muerta para que la industria local tenga mejor precio energético. Sí. Pero lo que digo es, efectivamente Argentina podría, en el escenario Milei, olvidémonos de lo que a nosotros nos gustaría, en el escenario Milei podría bancar el tipo de cambio apreciado, que es irreal, que es ficticio, que todos sabemos que el dólar a 1000 no es la productividad argentina. La productividad argentina estaba muchísimo más abajo y el dólar tendría que estar más arriba, pero podría bancarlo con un superávit de balanza energética que le permite inyectar dólares. Esta macro, así armada, necesita inyección de dólares permanente. Necesita permanentemente que entre algo de plata, claro. sea por blanqueo, bien, sea por balanza energética, sea por obligaciones negociables, sea por carry trade. Bien, está bien lo que está describiendo. Este es el marco bien, en el cual estamos. Describiendo. La dictadura lo tuvo con un proceso de mega endeudamiento. El menemismo lo tuvo con privatizaciones. Y deuda. Primero privatizaciones para resolver la moratoria en la que entró Alfonsín. Y después deuda. Sí, por eso. Privatizaciones y deuda. Macri lo tuvo con deuda. Sí. ¿No? Con el acuerdo más importante, con el Fondo Monetario más importante de la historia del fondo y en términos nominales de toda la historia del fondo. De la historia del fondo. De la historia del fondo. Como lo midas. Como lo midas, sí. Ni siquiera el de Ucrania, que en algún momento salió en las noticias que era similar, ni siquiera el de Ucrania. Por eso. Bueno, este gobierno hoy está, la posibilidad de endeudarse está obturada. Hoy. Está muy bien la comparación histórica que haces. Hoy está obturada. Hoy está obturada la posibilidad. Privatizar, no, honestamente, no hay mucho para privatizar. Tampoco pudo. Déjame hacerle un gesto a mis compañeros de Unión por la Patria. 41 empresas mandaron a vender. Y la Cámara de Diputados, el peronismo de la Cámara de Diputados, pues no el resto, dijo, pará, esto es una locura. Terminaron yendo muchas menos, se aprobaron 5 para privatizar. A ver, nobleza obliga, no tenés la cantidad de estructuras para privatizar que tenías. Pues, no tenés algunas más jugosas que en los 90 había. Exactamente, o sea, el único camino que le queda es los que vos describís, de alguna manera. Efectivamente, está bien lo que vos decís. A Milei le hubiera encantado tener la alternativa de Macri. Yo no le creo a él, porque creo que es discurso finalmente, cuando dice que en realidad no quiere volver a endeudar a la Argentina, cuando su propio ministro sale a anunciar, más allá de que todavía no sepamos si hay acuerdo o no, que va a haber dólares frescos del Fondo Monetario Internacional. Lo digo porque Caputo hace algunas semanas dijo que eso se estaba negociando. Yo no le creo a Milei que no iba por la deuda. Él se quiere diferenciar de Macri. En relación a eso, creo que si hubiera tenido la posibilidad de tener bajo deuda sobre PBI, iba por el camino tradicional de la dictadura de Menem y de Macri. No pudo, entonces inventó el blanqueo, inventó un blanqueo distinto al de Macri, porque a Macri le declararon 113.000 millones de dólares, pero no entró nada porque se exteriorizaron. Sí, a Caputo le entraron 20.000 millones de dólares. Primera cuestión, a ver. Primero el blanqueo de Milei no terminó. Sí. Está en proceso. Pero ya está empezando el reflujo. Sí. Ya lo que entró. Todavía no terminó. Lo que sí terminó es la etapa del blanqueo de dinero en efectivo. Y en el caso de dinero en efectivo, el blanqueo de Milei triplica al blanqueo. Claro, totalmente. Lo triplica. Eso es importante decirlo. Por eso cuando digo que aprendieron de los errores... Un detalle no menor es que lo triplica. Estamos hablando de 3 puntos del PBI. O sea, 3 puntos del PBI. Y para mí no es del todo interpretado el blanqueo desde el punto de vista social, porque el blanqueo no dejó de ser, yo lo defino como un corralito al revés. O sea, la gente fue a su casa y llevó la guita a los bancos. O sea, es un acto de enorme confianza en un país donde la desconfianza sobre el sistema financiero tiene una enorme tradición.
Plan Bonex, Sí, totalmente. Corralito y demás. Lo que digo es, el blanqueo Pero hay un detalle diseñado ahí, de esta forma. Hay un detalle ahí, para Sí. mí, social. ¿Se entiende? Sí, ahora te quiero decir algo sobre eso. Blanqueó el que tiene mucha guita, No, todo, no. pero capaz que estaba. Blanquearon sectores medios. Después blanqueó sectores medios, profesionales. una pareja que estaba ahorrando los dólares en una economía bimonetaria con una brecha de 200 puntos, en una economía que tiene el 40 puntos de la economía, es la informalidad, donde la informalidad es transversal. No, acá Porque no hay acá una valoración. no es que- lo quiero decir, no hay sí, una valoración moral claro. de blanqueo. Acá lo que me parece que hay que identificar es cómo se financia el modelo. Después podemos discutir quién blanqueó y cómo blanqueó. Pero habría que. Y en lo un que te país en propongo, donde la Julia, compra de dólares es tratar de a ver cómo sería, de desarmar el blanqueo, armar el capot de qué hay detrás del La blanqueo. mitad de ¿Cuál es? las declaraciones de dólares Sí. fueron inferiores a $100.000. Bueno. La mitad de las personas que declararon menos de $100.000. Por eso digo que participaron sectores medios. Pero lo que digo es, finalmente Patricia Bullrich dijo, se iba a financiar con los dólares de la gente, se financió con los dólares de la gente, terminó el blanqueo, arranca el reflujo. Ya está, digo, se financió como pudo con eso, le sigue en términos de No financiación. pasaría por alto, Julia, que no fue compulsivo. No, O sea, fue voluntario. La figura del Corralito al revés. Sí, fue voluntario. Hay algo ahí, ¿no? Hubo algo de la sociedad dijo, leo esto. Bueno, también, Sobre algo tan sensible como también se ofreció tus la ahorros. posibilidad de rendimientos en dólares y demás. Luego viene el RIGI, que le va a dar posibilidades de financiarse. Quiero decir, igual, el 70% de los proyectos son de YPF. Son de YPF. Así que dato ahí de color. Y no tanto, porque la verdad es que no entraron gran parte de los privados que se esperaban. Y los otros proyectos mineros que no son de YPF ya estaban en el 2023. Y luego se está financiando con ON, obligaciones negociables y un ingreso importante de carry trade. Ahora, esta forma de financiar tiene que encontrar un puente con el superávit de balanza energética. De otro modo, bueno, ya sabemos. En algún momento empieza la lógica de la crisis cambiaria. Y en algún momento puede pasar eso si se queda sin nafta. Y esto es así, digo. Y después hay muchos que preguntan, bueno, ¿y cuándo va a pasar? Y te miran el reloj. A ver, va a pasar cuando se quede sin nafta. No va a pasar cuando uno, como profeta, sepa que va a pasar. Yo quiero citarte un caso. ¿Viste el podcast de Generación del 94? Hay algo muy interesante que dice Carlos Pagni en el primer capítulo, el podcast en donde la entrevistaron a Cristina. Cuenta que en la reforma constitucional del 94 se encerraron 3 meses todos los peronistas, todos los radicales y en la nueva oposición, que era el Frepaso, a discutir las reglas de juego de la Argentina, de todo tipo, desde reelección hasta... Y nadie se preguntó qué era lo que pensaba el mercado de ese cambio de reglas de juego. Cosa que hoy uno diría es una locura. Bueno, se había generado un clima de época. Se había generado un clima de época en donde de repente la fe en la estabilidad que había logrado Menem era todo. A los 5 minutos, en 1995, crisis del tequila. Ya en 1997 arranca la recesión. La recesión no para hasta el estallido del 2001. Los climas de época son climas de época. En sus tiempos. Como este. Bien. Julia, como para ir terminando, está claro, el ajuste de Milei medidos en puntos del Producto Bruto Interno, según la Fundación Mediterránea, son 6 puntos. ¿No? El número al cual llegan ustedes es un número coincidente. Sí, no tengo el número medido contra PBI, pero nosotros hacemos la participación de Podemos los coincidir sectores. que es el ajuste más Sí. profundo, más veloz y más, pongo la palabra eficaz en los términos de Milei. Si lo mirás en términos de la caída de los ingresos de la gente, nunca antes habían caído entre 10 y 20 puntos. Bien. En 6 meses los ingresos de la población. Hay un Nunca. hay un consenso. Excepto en la hiper. Excepto la hiper. Excepto la hiper. Pero la esto hiper no es una crisis. Pero esto no es una hiper. Por eso, esto Claro que no es sí. una crisis. Claro que Muchos sí. dicen la caída del PBI, de los ingresos, por ejemplo, lo comparan en el 2001. Bueno, pero el 2001 era un ciclo político agotado y en crisis. Acá estamos hablando de algo que, como mínimo, es el camino inverso. Y te quiero preguntar, a ver, hay un consenso sobre el tema de las encuestas. Las encuestas son muy cuestionadas y está muy bien que sean muy cuestionadas, pero hay un consenso alrededor del tema de las encuestas, de que el nivel de aceptación que tiene el gobierno Milei es un nivel alto. Yo creo que el nivel de aceptación que tiene el gobierno de Milei es alto. Coincido con eso. Esta es mi opinión, pero es una opinión que tampoco es muy relevante. Más allá de eso,
hay un dato de la realidad. El nivel de conflictividad social, más allá de que hubo episodios, movilizaciones de la CGT, movilizaciones de los universitarios y demás, es un nivel de movilización social muy bajo con respecto a la velocidad y a la profundidad del ajuste. Claramente, se ve, no sé, se ve solamente o se observa solamente transitando por la calle, ¿no? Digamos. Hay un grado de aceptación de parte del ajuste. Pareciera ser, sentado ahí donde estás vos, Pablo Semán dijo, el ajuste tiene aceptación porque fue una promesa de campaña. Prometió ajuste, hizo campaña. En ese sentido, vos podés tener algún tipo de diferencia. ¿Qué observás ahí, digamos? Porque estamos ante una novedad, un misterio. Sí. Estamos ante un misterio. Tiene distintos costados. A ver. Tiene un costado económico, tiene un costado de cambio cultural y tiene un costado político. A ver. En términos económicos, yo creo que si hay una revisión para hacer, que humildemente no me meto ahí porque lo dije muchas veces, pero creo que debería ser en nuestro espacio, es el valor de la estabilidad en términos de la baja de la inflación o el ordenamiento. El valor de la estabilidad que le da la gente y que le damos todos nosotros. Era imposible el 2023 con 200% de inflación. Era imposible. Digo, la inflación se duplicó. Uno puede decir hubo una sequía. Claro, hubo una sequía, 20.000 millones de dólares te faltaron, pero pasó de 100 a 200 la inflación. Es muy difícil ordenar la vida cotidiana, ¿no?, si vos tenés ese escenario. Y lo que se ve es un pasaje hacia una inflación más baja que después podemos discutir el nivel. A nosotros nos da que le faltan 8,5 puntos a la inflación porque está mal medida, porque los servicios están subestimados, pero se estabilizó. Esa es una variable en términos económicos. Recién ahora la gente empieza a plantear, che, bajó pero no me alcanza. Bajó pero no me alcanza. O sea, me gusta que no sea una locura, pero estoy peor que antes. Recién ahora empieza a haber un registro de cómo estás en términos de poder adquisitivo, que estás peor además. Esto sí hay que decirlo. Están peor, la mayoría, todos diría, excepto un porcentaje muy menor, está peor en términos de poder adquisitivo. En segundo lugar, creo que hay claramente un cambio cultural en marcha, o el gobierno quiere impulsar, profundizar un cambio cultural en marcha, pero creo que, y esto da para que venga Marco Teruggi y lo sumamos, atraviesa fronteras, que haya ganado Trump, que tengamos este debate a nivel global sobre un fuerte conservadurismo y una derechización, porque yo sí creo que hay una derechización de ciertas lógicas, y además una fuerte resistencia hacia demandas de derechos civiles. Me parece que eso atraviesa la sociedad con las redes sociales muy metidas a fondo, por eso digo, pero la elección de Milei estuvo muy atravesada por eso. Y en tercer lugar, bueno, falta una claridad en la alternativa política, porque también lo que hay es dificultad para una parte de la población muy importante en identificar cuál es la otra opción. Y yo siempre soy muy clara con esto, no cuál es la otra opción en términos electorales, porque siempre puede aparecer una otra opción en términos electorales. Te ponen a alguien que sea el más opositor a Milei, sino cuál es la propuesta de gobierno, qué es lo que haríamos, qué es lo que se haría distinto y mejor. Por eso Cristina, y yo creo que en eso acierta, plantea esas cartas, plantea permanentemente cómo hay que revisar qué haríamos, porque ese es el problema. No quién va, después podemos discutir, sino qué haría ese que va o esa que va a proponerse como alternativa. ¿Vos pensás que esa discusión se dio con Alberto Fernández en el 19? Claro que no, claro que no. Y la padecimos todos a esa ausencia de discusión. Y ¿le cabe una responsabilidad a Cristina, que tomó la decisión de que vaya Alberto? yo creo que al conjunto del peronismo le cabe hacerse cargo de lo que ocurrió, pero la verdad es que Cristina, si hay que repartir, Cristina fue la que primero dijo en tiempo real, esto no va y hay que torcerlo. Es decir, hay que mejorarlo, hay que arreglarlo, hay que corregirlo. Y gracias a Dios que lo hizo, No hay porque ahí, nos permite a todos tener claridad de ese debate. Entiendo que vos formás parte del espacio político del kirchnerismo, ¿no? Pero Cristina viene teniendo opciones, digamos, al cuadrante de la derecha, ¿no? Scioli, Alberto, Sí. Massa, ¿no? Massa, recordemos que, por ejemplo, el secretario de Programación Económica de Massa, Gabriel Rubinstein, que fue funcionario del gobierno de Unión por la Patria hasta el último día del mandato, hoy circula por los programas de televisión
casi de alguna manera convalidando el programa de Milei. Bueno, esa es la discusión que también tenemos que dar para adelante. Porque finalmente lo que uno revisa es eso. Eso es el resultado de las demandas que le plantearon varios sectores, porque Cristina finalmente no decide sola, decide en un tiempo y en un lugar, uno decide condicionado, ¿no? O condicionada. Fueron las demandas que le pidieron para que haya unidad. Y finalmente la discusión de este tiempo es unidad para qué o unidad con qué programa. Finalmente con esta enumeración que vos haces, uno revisa para atrás y dice, ¿y si éramos con los nuestros? ¿Y con nuestro programa? ¿Y con nuestra forma de entender la economía y nuestras batallas? Yo creo que sí, pero también creo que hay que precisarlo. Me gustaría leerlo. Bueno, me parece que lo tiene que armar el conjunto de peronismo, ¿no? O sea, yo con el CEPA tengo ideas, pero me parece que sería demasiado pedirle a un centro de economía que se haga cargo de todo eso. No, pero sí no, creo... Te lo estoy pidiendo a vos. No, bueno, pero no sos el primero. No. Pero sí creo, pero vos decís, y me hago cargo habla también... de un programa y yo te dije que me gustaría... Que el peronismo tiene que precisar qué sectores productivos vamos a promover, porque si no es industria versus... financiarización o industria versus primarización. Bueno, ¿qué industria? ¿Con qué características? Hacemos proyectos de promoción de inversión. Bueno, ¿cómo? Yo este año presenté 4, por ejemplo, como diputada, poniéndole características específicas a la promoción de la inversión, que no creo que tengan que ser con RIGI, pero creo que tiene que tener estímulos, porque no somos cabeza de termo, tiene que tener estímulos en términos tributarios, pero tiene que exigir contraparte. Contraparte en I+D, contraparte en exportación, contraparte en transferencia tecnológica. Me parece que esa precisión significa ponerse a trabajar. Y no sé si esa es la tónica en la cual están muchos. Así que aprovecho el espacio para decirlo. Creo que el peronismo se tiene que poner a trabajar. ¿En cuáles son los lugares en donde vamos a tener que construir de nuevo o hacer de nuevo la Argentina? Cuando Cristina plantea asociación público-privada, me parece muy interesante eso. Yo presenté un proyecto en relación a la promoción del litio para hacer baterías. Yo no sé si quiero que el Estado se tenga que hacer cargo de todo. No sé si quiero empresa estatal, digo, el monstruo estatal, así en todos lados, Estado. Monstruo estatal. No, es que no sé si quiero eso. ¿Por qué? Porque no sé si eso es lo mejor. Yo quiero que haya empresarios privados que pongan plata. Extranjeros, locales, nacionales. Ahora, con el Estado controlando y tomando decisiones. Digo... Tratemos de construir eso. La experiencia igual indicó que no fue tan fácil. El otro día me pasó, no sé cómo estamos de tiempo, que fui a Radio Con Vos, a una entrevista con Jairo Estrachia, y me decía, bueno, pero el kirchnerismo tuvo esta experiencia de darle a empresarios nacionales al estilo Grupo Petersen, y eso fue una especie de cosa prebendaria, y como salió mal, la familia Eskenazi estatizaron. Yo le dije, claro, efectivamente. Y le cité el libro de Alfredo Zayat, que es muy bueno, Economía a Contramano, en su capítulo Burguesía Nacional, en donde cuenta que el kirchnerismo intentó hacer asociaciones público-privadas. Podemos citar el caso de Aerolíneas, podemos citar el caso de YPF. Y los empresarios que se eligieron para esa tarea no se pusieron la camiseta ni se pusieron al frente, reproducieron lógica rentística. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el kirchnerismo? Tuvo que ir y poner al Estado en un rol que tal vez no era el que se había pensado originalmente, pero era el de el Estado se hace cargo entonces de hacer que YPF salga adelante. El Estado se hace cargo de que Aerolíneas salga adelante. El Estado se hace cargo de... Porque tal vez no hay sujeto. Quizás la figura de la burguesía nacional es una figura un poco... Mantener eso en el estado de capitalismo actual es un poco... Yo lo tomaría como ligeramente ingenua. Bueno. Como mínimo. Pero no te alcanza con el Estado para todo. Sí, lo tomarías... Pensar que pero no te alcanza, necesitas inversión privada. Que el capital tendría un comportamiento de identidad nacional, yo lo pensaría pero es lo ingenuamente. Claro, para mí, pero no tenemos que abandonar. Capital no tiene patria, no tiene bandera, no tiene miedo. Pero también hay empresarios nacionales, digo. Sí, los hay. Hay empresarios nacionales que tienen ganas de jugar y jugar bien. No abandonaría esos intentos. Me parece que eso también es algo que el peronismo tiene que revisar. Cuando vas a mirar la historia de Perón, sí, pero es un 2 veces intentó construir y después reconstruir la CGE, la Confederación General Económica. Sí. ¿Qué sé yo? De la UIA, ¿sabes qué decía? No sé si le salió del todo bien. De la UIA, ¿sabes qué decía Perón, no? Que está en la película de Pino Solanas. Sí, claro. Que no es ni unión, ni industrial, ni industrial, ni argentina. Bueno,
O sea, intentó ya Perón construir, establecía, sí. intentó construir un espacio distinto porque entendía que el capital privado tenía que tener un rol. Y yo Claro. comparto eso. Y me parece que esas son las cosas para revisar entre otras tantas. No te voy a aburrir. No me aburriste pero para de otro modo uno tiene, y acá te traje, solamente te voy a leer títulos, publicamos La Navidad de Milei, 12 meses, 12 regalos al poder económico. Digo, al poder económico o lo incorporás a un proyecto o le das cosas a cambio de nada. Nosotros enumeramos. Primero, el RIGI, que ya lo sabemos, desregulación de precios, prepagas y el resto de las tarifas, 368%, 279% en un año, lo digo para que queden los datos dichos. Aumento en medicamentos. ¿Sabes cuánto aumentaron los medicamentos PAMI excluyendo los del Vademecum que le ¿Cuánto? sacaron? 423% en un año. Sí. 423. Duplicando la inflación, ¿no? Le dieron una reforma laboral regresiva. Desguace del Estado y privatizaciones. Ojo, porque no se aprobaron todas las privatizaciones, pero el desguace está ocurriendo. Una, te voy a decir, la planta industrial de agua pesada en Neuquén, que es un insumo estratégico para el sector atómico, para la producción de energía nuclear, se la estamos regalando a los canadienses. Se le está regalando la tecnología. Me reuní con trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica que me lo contaron hace 3 días. Toma de deuda sin control del Congreso. Regalo al puñado de empresas de telecomunicaciones, derogar el decreto que nunca se aplicó de Alberto Fernández del paquete de servicios de telecomunicaciones. Nafta a precio internacional, la gran paradoja de un país productor de petróleo y gas. La bicicleta financiera o carry trade. Hidrovía y beneficios para el sector privado. Directamente sacaron esta vía navegable troncal, sacaron una licitación para que se la quede específicamente a algún amigo de Milei. Menos impuestos para los ricos, más para los trabajadores y el blanqueo, que uno puede discutir que entraron sectores de clase media, pero también entraron muchos de ellos. Esto es Milei. 12 regalos al poder económico. Creo que es muy fácil la caracterización política y económica en este primer año. Julia, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias.